Estamos en el equipo de diputación del Frente Amplio, de la diputada Cecilia Botino. Integramos el equipo desde este periodo. Anteriormente estuve como director departamental de salud. En el 2005 empezamos con el hospital de Paysandú, después en el 2009 estuve como director del hospital de Guichón y desde el 2013 como director departamental de salud, donde hemos participado en los comités departamentales de emergencia desde sus inicios, desde la creación del Sistema Nacional de Emergencias y en ese sentido hemos atravesado distintas desastres, catástrofes, eventos climáticos, incendios. Realmente ha habido un trabajo previo desde ese lugar y desde el trabajo interinstitucional que es fundamental porque los problemas son muy complejos y requieren de un abordaje intersectorial, interdisciplinario, para en definitiva poder tratar de resolverlo o por lo menos encontrar algunas soluciones, ¿no? Bueno, y con respecto a este último catástrofe climática que hubo, que se dio el 11 de julio, bueno, ¿qué evaluación haces? ¿Qué evaluación primaria haces de esta emergencia? Y en principio uno empieza a valorar y a considerar los elementos que tiene que ver con un evento de estas características, ¿no? Y uno empieza a repasar en el impacto cuando uno nota que hay 1.600 viviendas afectadas o inmuebles afectados o familias afectadas, más de 600 con voladura de techo, más de 200 con destrucción total de viviendas. Realmente es un evento que desde el punto de vista cuantitativo supera lo que fue el tornado de Dolores, por ejemplo, que había 600 casas, de las cuales 200 fueron de destrucción total. Acá estamos en 1.600 con alguna afectación y 600 que tuvieron voladura de techo. Entonces, en cuanto desde el punto de vista cuantitativo, es un evento que debería haberse decretado una emergencia departamental a nivel nacional desde parte del Ejecutivo, que es quien tiene la prerrogativa de hacerlo y la potestad de hacerlo, para en definitiva desencadenar una serie de herramientas e instrumentos que se brindan a la población en estas circunstancias, ¿no? Si bien se decretó una emergencia departamental a través del Ejecutivo, del Intendente, no alcanza en cuanto a lo que tiene que ver con la cobertura de la respuesta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que un evento de desastre, de catástrofe, de emergencia, en estos casos, tiene un antes, un durante y un después, ¿no? En el antes es toda la parte de mitigación, la parte de preparación, de prevención, ¿no? Y en el durante la respuesta y en el después la recuperación, pero que aparte es parte de un ciclo que tiene que darse, el después tiene que servir para el antes, porque en definitiva estos eventos climáticos se van a seguir sucediendo. Estamos en un corredor en el mundo que transitan estos eventos como tornados y turbonadas, que en definitiva hace que tenemos que estar cada día más preparados, ¿no? ¿Qué diferencia hay con esta, bueno, como vos nombrabas lo de Dolores? ¿Por qué no se decreta? ¿Por qué crees que no se decreta la emergencia? ¿Y qué diferencia hace ese decreto de emergencia a nivel nacional y bueno, que acá no hubo? En realidad no sé por qué no se decretó. Primero, que también se lo planteamos al intendente junto con la diputada Botino. Tuvimos una instancia de plantearle cuando vino el ministro de Ganadería y le dijimos que deberían decretarlo por esto, por el tema de la magnitud, el impacto. Por suerte no hubo pérdidas de vidas, pero en definitiva hay mucha gente que perdió todo lo que tenía, que lo ha hecho con mucho sacrificio y bueno, lo que habilita el poder decretar una situación de emergencia en cuanto a nivel departamental habilita a utilización de fondos extrapresupuestales, habilitación de fondos de rentas generales, a solicitar préstamos para eventos climáticos de bancos internacionales y que en definitiva se brinda una serie de apoyos a la población que no están siendo dados. ¿Por qué decimos que no están siendo dados? Porque, por ejemplo, no hemos visto
el Ministerio de Vivienda con un desembarco importante como fue en Dolores, ¿no? En Dolores, haciendo un paralelismo que si bien son distintas las circunstancias, en Dolores afectó toda la ciudad porque es más chica que Paysandú, acá, desde el punto de vista cuantitativo, es similar o un poco más que lo que fue Dolores. Entonces, ahí, si uno decreta eso, el Ministerio de Vivienda está en ese momento, que fue lo que pasó en Dolores. El viernes fue el tornado, el sábado estaban el Consejo de Ministros ya todo integrado en Dolores, el presidente fue el domingo, o sea, y ahora no vimos esa articulación, viene un ministro por un lado, después por otro, no hay una acción en conjunto del sistema de emergencia, ni del Comité Departamental de Emergencia, que no es nuevo, ¿no? Porque lo mismo sucedió con el incendio, que hubo una desorganización allí también. Y bueno, en definitiva no hay una planificación, estos eventos hay que trabajarlos, hay que trabajar coordinadamente, nosotros teníamos reuniones todos los martes para planificar cualquier evento que surgiera en el departamento y dar la respuesta adecuada, ¿no? Y en ese sentido vemos esa dificultad, esa falencia de que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda está ausente en cuanto a la respuesta, ¿no? El Ministerio de Salud Pública está ausente en cuanto a no tener una respuesta desde el punto de vista de la salud mental, de aspectos psicológicos, ¿no? Hay niños que perdieron todo, voló su casa, su techo, perdieron absolutamente todo, y ante el mínimo tormenta que ya sucedió, la pasan muy mal. Entonces ahí tiene que estar el Estado para responder. Y lo mismo con las viviendas, no hemos visto un contenedor, como sucedió en Dolores, que llegaron decenas de contenedores, que nosotros después utilizamos uno, porque tuvimos un 23 de diciembre un incendio acá de casa, y llegaron 12 contenedores y se le dio solución inmediata para esa situación, porque de un día para otro te quedas sin nada, y sin techo y sin nada, y por lo menos tener esa respuesta el Estado la debe brindar, que no puede depender exclusivamente de la Brigada Agustín Pedrosa o de organizaciones sociales o del voluntarismo o voluntarios. O sea, para eso todos aportamos los impuestos, aportamos al Estado para que el Estado garantice una respuesta adecuada en situaciones de desastre como es este caso, ¿no? Te pregunto por el papel del SECOED, ¿no? ¿Cómo ves vos, bueno, en tu experiencia de haber integrado tanto tiempo, bueno, cómo ves el desempeño del SECOED ante esta emergencia, ¿no? Mira, nosotros participamos en por lo menos 11 inundaciones, incendios, más de decenas de simulacros y eventos climáticos de todo tipo. Nosotros lo que vemos es la falta de coordinación entre los organismos públicos. No hay un referente del Comité Departamental de Emergencias claro, que nunca había pasado, porque nosotros trabajamos en el gobierno del Partido Nacional de Eventos, estuvimos en el Comité Departamental de Emergencias, estuvimos con Nino Pintos también, después con Guillermo Carballo también, y cada uno fue trabajando y construyendo una institucionalidad muy importante en cuanto a la respuesta, ¿no? Y ahora no vemos esa articulación, no vemos ese trabajo intersectorial que requiere el abordaje de estos problemas complejos, tanto en las distintas etapas, ¿no? En la planificación, en la prevención, como en la respuesta y en la recuperación. Y es claro, porque, por ejemplo, en un evento de estas características, por ejemplo, no se determinó una alerta roja que podría haber sido claramente a partir de los resultados que se constatan, ¿no? Si bien no se pueden tener los elementos, pero si uno ve en ese momento que hay alguien que se está ahogando, en ese momento igualmente emite una alerta, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos, que debería haberse emitido una alerta independientemente de ese momento, media hora, no importa, cuando sea, pero emitirla. Y después, a partir de eso, no evita que se te vuele un techo, pero sí hace que uno se prepare distinto, ¿no? Uno se prepara cuál es el lugar más seguro, desde juntar agua, de tener una vela cerca, de tener alguna linterna. Incluso las instituciones se preparan distintos. Por ejemplo, el Ejército, en caso de tener, tiene siempre 25 efectivos disponibles. En caso de tener un evento, una alerta roja, tiene el doble. 50 personas mueven
porque están preparadas para eso, digo, con el uniforme, con la ropa, con la vestimenta, con la preparación física adecuada. Lo mismo los bomberos, lo mismo la intendencia, cada uno de los organismos, las cuadrillas de UTE. Y bueno, lo que nosotros vemos es esa ausencia de trabajo coordinado, esa falta de conducción en estas situaciones de desastre, y que todo el mundo opina. Y bueno, en definitiva, eso es lo peor que puede pasar en una situación de emergencia, ¿no? No tener claro quién es que está conduciendo y los actores que están involucrados, ¿no? Yo escuchaba reclamos de que por qué no habilitaban la energía eléctrica de UTE rápidamente, y sin embargo había cables tirados por doquier, donde está un riesgo, un alto riesgo de estar en contacto con la electricidad que, bueno, que puede desencadenar desastres. Todas esas cuestiones se tienen que transmitir. Nosotros hemos conversado con colegas de ustedes, periodistas, y en definitiva falta eso, ¿no? La comunicación en situaciones de emergencia, que es todo un capítulo que se debería de tener gente formada para eso, y a la vez todo el tema de la respuesta, ¿no? Que eso sin dudas que hay una ausencia de distintos organismos que hacen que la respuesta sea adecuada, ¿no? y transparente, que es otro elemento central. El sistema de información territorial que tiene la DINOT, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, habilita eso, a visualizar cuál es el impacto en un evento de estas características, cuáles fueron las casas más afectadas, las menos, las que fueron totalmente destruidas, y a la vez hacer un seguimiento de la asignación de los recursos, tanto de personal como sucedió en otras situaciones donde había personal contratado por MEVIR, contratado por el programa de vivienda, contratado por el plan Juntos. Bueno, eso no lo vemos. Ahora vemos brigadas que están trabajando de forma voluntaria, la brigada Agustín Pedrosa, y después no vemos una respuesta institucional como debería darse en este sentido, ¿no? Bien, me queda pensando en eso, y ustedes como oposición, ¿no? ¿Tienen contacto con las organizaciones, con las asociaciones de la sociedad civil, y bueno, se están trabajando en conjunto ustedes con ellos? Sí, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con ellos, y a la vez hemos tenido algunas instancias de intercambio de esta visión, y comparten plenamente, porque en definitiva hay vecinos que no tienen la seguridad cuando les va a tocar, y tampoco es responsabilidad de las brigadas o organizaciones sociales decirle, no, mire, a usted le va a tocar dentro de 6 meses o un año, porque a la velocidad que vamos y con la respuesta que tenemos, que es voluntaria, no vamos a llegar de forma adecuada. Eso nos está transmitiendo, y bueno, es una preocupación también, ¿no? Y después la falta de materiales, que si bien hay algún material que está llegando a los vecinos, llega de forma muy discrecional, ¿no? Nosotros visitamos a algunas vecinas y vecinos y nos decían, sí, yo precisaba 10 chapas, me trajeron 4 y 4 clavadores, pero no sé cómo ponerlas porque yo soy jubilada y no tengo forma de dar esa respuesta. Y ahí se busca por las organizaciones sociales, pero el Estado tiene que ser el responsable de poder dar esa respuesta cuando las personas no pueden hacerlo. Entonces ahí vemos una dificultad, una falencia y una ausencia de respuesta del Estado, ¿no? ¿Qué reclama la gente? ¿Qué le dice la gente cuando ustedes van qué le reclama al gobierno departamental, pero bueno, que se lo traslada a ustedes como buscando esas respuestas? Y eso, ¿no? No entienden mucho esa discrecionalidad de respuesta. ¿Por qué al vecino le tocó y a mí no? Que yo tengo el techo igual de roto o las paredes o peligro de derrumbe. Esa discrecionalidad está presente, pero a la vez el tema de la incertidumbre de no saber cuándo va a llegar, la poca ayuda en algunos casos y la mucha ayuda a otros. Entonces eso lo ven los vecinos, y fue lo que nos transmitieron, que a veces también escapa al intendente, pero en definitiva es el responsable de que controlar de que eso llegue de forma adecuada, ¿no? Y asimismo los organismos del Estado que deben de brindar esas garantías de cobertura, ¿no?
Otro gran afectado de esta emergencia fue bueno, la granja, los productores rurales. Si bien se decreta la emergencia a nivel de la granja, hay muchos productores que sabemos que son familiares, que capaz que esa no les llega. ¿Ustedes tienen alguna información de cuántos son los afectados, cuánto tiempo llevaría a recuperarse? ¿Tienen algún relevamiento de eso? Nosotros lo que hicimos, estuvimos reunidos con los productores de hortícolas principalmente, de la granja, que son pequeños y medianos productores, ¿no? que esos mismos trabajan la tierra, o sea, no son grandes emprendimientos. Y realmente fueron muy afectados, sobre todo los invernáculos que tienen, o sea, ante estos eventos son muy afectados. ¿Y qué pasa? Cuando estuvimos con el ministro de Ganadería, si bien se decretó la emergencia agropecuaria para poder brindar algún tipo de respuesta, también dejó claro que tenía que ser los que estuvieran seguros. Y ahí hay una limitante, y los que estén registrados en el programa de la granja, o sea, hay una serie de limitantes que algunos productores, muchos le da para subsistir, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos esa dificultad de que en un proceso que también impacta en lo que es la soberanía alimentaria, que impacta sobre otras cuestiones productivas del departamento y la región, creemos que debe dar una respuesta mucho más contundente, porque aparte son procesos que llevan tiempo, ¿no? La planta no es un producto que uno va y lo compra en el almacén, un tomate, lo que fuere, cualquier producto que fue afectado requiere de un tiempo que, por lo que nos decían los productores, lleva un año por lo menos. Entonces, eso debe tener una respuesta adecuada, tanto de cobertura inmediata y después, porque los que perdieron la cosecha que ya estaba para levantarse, les cuesta un año, ¿no? Volver a plantar, a esperar el proceso, todo, hasta cosechar y vender. Entonces necesitan liquidez para poder generar, primero para comer, la propia familia, y después para poder generar ese proceso tan importante, no solamente para la familia, para toda la sociedad, ¿no? Lo de la soberanía alimentaria es fundamental. Y entonces para esa gente no hay respuestas, porque si no acceden a un seguro, si no tienen un seguro y no están registrados, no hay respuesta del Estado a esos pequeños productores. Eso no sabemos, eso debería ser una respuesta del Ministerio de Ganadería, a ver qué respuesta le va a dar a esos productores que bueno, por distintas circunstancias no tienen el seguro al día o en definitiva no lo consideran porque no pueden. Y bueno, de alguna forma creo que el Estado debería de apoyar, porque vuelvo a decir, o sea, en un estado de bienestar social, todo lo que hacemos es aportamos los recursos para que en situaciones difíciles, así sucede en la salud, así sucede en situaciones de contingencia o de desastre, todos aportamos para un fondo. Yo sé, capaz que no voy a usarlo en un infarto, pero sé que un familiar de repente lo puede usar y por eso se entiende esa solidaridad que debe estar garantizada por el Estado. Y en este caso vemos algunas ausencias en esto, en el MIDES que solamente entrega unas canastas, pero debería tener algún otro apoyo. El Ministerio de Salud Pública hace los organismos de salud con la respuesta sanitaria, sobre todo desde el punto de vista de la salud mental, que no se está dando, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y bueno, y después poder preparar a la gente para si sucede un evento de estas características. Vuelvo a decir, es un círculo que uno se tiene que preparar, decir cuál es el espacio más seguro de la casa, los baños, por ejemplo, que aunque colapsen las paredes, terminan generando el triángulo de la vida, lo que se llama, que termina salvando a una persona. Entonces, esos elementos que están a disposición, que hay videos que están elaborados del anterior periodo, de situaciones de desastre, deberían ser masivos para que la población en general tome esos recaudos y que las instituciones también lo consideren, ¿no? Juan, te pregunto, ¿cuál es la proyección que hacen ustedes como oposición del fin de esta emergencia y qué evaluación pueden hacer? Y en principio lo que nosotros notamos es la falta de transparencia, la falta de coordinación, la ausencia de los organismos del Estado, principalmente la coordinación de los organismos del Estado y la falta de respuesta. Y bueno, en ese sentido vamos a hacer pedidos de informe en el Parlamento, la Junta Departamental también va a hacer sus pedidos de informe correspondientes
y a la vez poder trabajar con la gente que en definitiva lo que también hacemos, ¿no? Visitamos a los vecinos, con las organizaciones sociales y bueno, tratando de poder paliar esta situación, que en el momento el Frente Amplio estuvo presente, dando respuesta, con la casa abierta todo el día, con colectas de alimentos, de canastas, de vestimenta, de colchones, lo que fuera, material, mano de obra para ir a arreglar las casas, o sea, eso el Frente Amplio se puso a disposición, nos pusimos a disposición del primer momento al Ejecutivo Departamental y bueno, en ese sentido el Frente Amplio siempre va a estar en esa línea de poder ayudar, pero también llamando a responsabilidad a quien tiene responsabilidad de conducir y dar respuesta en estas situaciones. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Juan? No, agradecer y en realidad aprovechar esta instancia para solidarizarnos con las familias, con todos los que han sido afectados en procesos productivos, familias, entornos, instituciones, organizaciones. Realmente ha sido un evento muy duro y que esperemos que el Estado pueda dar respuesta a esta situación.